Buenas tardes. El día de hoy voy a hablar sobre la historia de la partida doble y su fundamentación. Mi nombre es Gladys Inés Benavides Boyacá, del grupo 106-002-201. Historia de la partida doble. La partida doble es el método más generalizado de la contabilidad moderna. Consiste en realizar una doble anotación, una en una cuenta donde entra al importe débito, que es el debe, y otra que sale en el haber. Esto quiere decir que en un asiento contable la suma de los débitos debe ser igual a la suma de los créditos. Este principio fue introducido por el matemático italiano Fray Luca Pacioli a finales del siglo XV. Se entiende como concepto de partida doble todo registro o movimiento que se realiza si genera un débito debe tener un crédito. Ejemplo, si se compra una mercancía, se debe registrar la obligación de la cuenta por pagar a quien se le compra dicha mercancía. Principios de los asientos. El que recibe se denomina deudor y el que entrega es el acreedor. No hay un deudor sin un acreedor. Si no existe acreedor, no existirá un deudor. Esta información se ve reflejada en los libros diarios mayor y de balances, donde se verán reflejados tanto los activos como los pasivos. Ejemplos de asientos. Se debe tener en cuenta que para realizar un asiento de partida doble se debe manejar más de dos cuentas. Ejemplo, si se compra mercancía por valor de 8.200.000, por la que se recibe 5.200.000 a contado y 3 millones en un crédito, ¿a qué se refiere? A la distribución de los registros de acuerdo al tiempo en que se realiza, porque si son a crédito se va a afectar más de un periodo. Se debe tener en cuenta la desgregación de los impuestos que estos causen. Fundamentación de la partida doble. La partida doble se fundamenta en lo siguiente. No hay un deudor si no hay un acreedor, ni un acreedor sin un deudor. El que recibe debe a quien da. Todo lo que entra tiene una salida. Toda entrada debe ser igual a la salida. Todos los movimientos deben salir basados en el mismo nombre de la cuenta en que ingresaron. Todas las cuentas deben haber entrado antes de salir, pero existen excepciones donde primero salen y luego ingresan para disminuir. Cordial saludo, mi nombre es Caterine Díaz y hoy les vengo a presentar el tema de la ecuación patrimonial. ¿Qué es la ecuación patrimonial? La ecuación patrimonial es la comparación que se hace entre lo que la empresa tiene y lo que debe, permitiendo que haya la proporción en la que se financian los activos de la empresa. En principio, la ecuación patrimonial se representa en la siguiente fórmula matemática. Activo es igual al pasivo más el patrimonio. El activo representa los bienes y derechos de la empresa. El pasivo, las deudas de la empresa con terceros como los proveedores. El patrimonio, las deudas de la empresa con los socios, que son los aportes sociales. Fundamento de la ecuación patrimonial. La empresa es independiente de los socios que la conforman y para que la empresa pueda operar requiere de una serie de activos como dinero en efectivo, mercancías, materias primas y construcciones. Esto sería como lo esencial para que una empresa funcione y pueda existir. Y esos activos se consiguen de dos formas, por aportes que hacen los socios, que es el patrimonio, y por créditos que la empresa hace con bancos y proveedores, que sería el pasivo. En consecuencia, el activo siempre estará representado en una combinación de pasivos y patrimonio, o solo patrimonio cuando la empresa no se ha endeudado y todo lo han aportado los socios. En razón a lo anterior, para constituir el activo se requiere patrimonio y pasivos, y de allí la ecuación según la cual activo igual a pasivo más patrimonio. Un ejemplo. Supongamos que se constituye una empresa que requiere una inversión de 500 millones de pesos y los socios solo tienen 300 millones de pesos, lo que los obliga a conseguir prestados 200 millones de pesos para completar los 500 millones de pesos que necesitarían como capital o como activo para iniciar operaciones. Con esos datos, la ecuación será 500 millones de pesos es igual a 200 que tienen que conseguir prestados, que sería el pasivo, la obligación que ellos contraen o la deuda que ellos contraen, más los 300 millones de pesos, que sería el patrimonio que ellos están aportando, que sería el capital que cada uno de los socios está aportando. Esta ecuación tiene tres variables y a partir de dos variables podemos encontrar la que falta. Por ejemplo, si tenemos un activo de 500 y un patrimonio de 300, ¿de cuánto será el pasivo? Entonces, para poder hallar este pasivo, restamos los 300 de los 500. Los 300, que es el patrimonio, de los 500 totales, que se supone que es el activo. Recordando que el activo es el igual del pasivo más el patrimonio. Y si tenemos que el patrimonio es 300, entonces 500 menos 300 igual a 200 sería el pasivo.
Equilibrio de la ecuación patrimonial. La ecuación patrimonial representa un equilibrio entre lo que se tiene, activos, y lo que se debe, pasivo y patrimonio. Ecuación que es dinamizada por los resultados económicos de la empresa durante un periodo determinado. Cualquiera de las variables puede cambiar o variar, pero el equilibrio siempre se debe mantener, como se puede observar en la gráfica de la ecuación patrimonial, que permite ver con claridad que la suma de los pasivos con el patrimonio es igual a la suma de los activos y así será siempre. O sea, tiene que haber la balanza entre los activos y el pasivo y el patrimonio. Estas sumas siempre tienen que estar iguales. ¿Qué pasa cuando la ecuación patrimonial no se cumple? Cuando la suma de los activos no es igual a la suma de pasivos y patrimonio, o mejor, cuando la suma de pasivos y patrimonios es superior a la de los activos, el equilibrio se ha roto y eso no significa otra cosa que la empresa está en quiebra. La ecuación patrimonial no se cumple cuando la empresa debe más de lo que tiene, porque se supone que la suma de los activos siempre debe ser igual a la suma de pasivos y patrimonio. Ahora, si la suma de pasivos y patrimonio resultara inferior a la suma de los activos, significa que se nos ha olvidado la aritmética básica y hemos incurrido en un error de cálculo. Muchas gracias. Bueno, mi nombre es Claudia Patricia Cervantes. Voy a hablar sobre activo, pasivo y patrimonio. Estos son tres elementos fundamentales en la contabilidad de la empresa. A partir de ellos se elabora el balance que nos permite interpretar su situación financiera. El activo es un recurso que posee una empresa para llevar a cabo sus operaciones. Representa el conjunto de bienes, inversiones y derechos propiedad del negocio. Los activos se clasifican en cuentas específicas en función de su naturaleza o disponibilidad. El activo aumenta por el debe y disminuye por el haber. Tenemos unos grupos de principales de activo. Está el activo circulante, que son aquellos bienes e inversiones adquiridos que se mantienen en movimiento y son fácilmente convertibles en dinero en un plazo corto de 12 meses. Este tipo de activos puede clasificarse, a su vez, en tres grandes grupos. Disponible, el dinero en efectivo que hay en la caja o en los bancos. Realizable, las deudas pendientes de cobro y existencias, que son las mercancías e inventarios listos para la venta. También existe el activo fijo, que se incluyen aquí los elementos de la empresa que contribuyen al desarrollo de la actividad, pero que permanecen en esta durante varios ejercicios, como el mobiliario, edificios, maquinaria, equipamiento. También se dividen en materiales tangibles como le decía, mobiliario, herramientas, intangibles, patentes o software. Activo deferido. Se trata de bienes por los que ya se ha realizado un pago, aunque no se ha hecho uso de ellos. En este grupo pueden entrar aquellos consumibles o las pólizas de seguros, entre otros. Bueno, un pasivo es el que comprende el total de deudas y obligaciones contrarias por la empresa con terceras personas o entidades. El pasivo en contabilidad financiera recoge las obligaciones impuestas por la financiación facilitada por un acreedor y representa el fondo monetario que la persona o empresa posee y debe a terceros si tienes que pagar o devolver habitualmente en cuotas o periodos establecidos. El pasivo aumenta por el haber y disminuye por el debe. También encontramos unos grupos de pasivos, que está el grupo corriente o circulante, donde se engloban aquí las deudas con mayor grado de exigibilidad, ya que deben pagar dentro del ejercicio anual. Entre los pasivos corrientes más habituales podemos encontrar los alquileres, sueldos o proveedores. Pasivo no corriente o fijo, que representa los pasivos con menor grado de exigibilidad debido a que su vencimiento de pago supera el año, por lo tanto se consideran a largo plazo, como los préstamos, hipotecas, los dividendos. Y pasivo diferido, que es aquel que se ha adquirido por anticipado, de manera que aún tienen que prestar el servicio o entregar el producto. Se considera pasivo hasta que se realiza la entrega del beneficio pagado de antemano. Bueno, patrimonio, también denominado como capital contable, es el conjunto de recursos propios que tiene la empresa. Las partidas más importantes de patrimonio son capital social, subvenciones y donaciones, reservas, resultados acumulados. Bueno, el pasivo aumenta por el haber y disminuye por el debe. Podríamos decir que el activo son los bienes y derechos que posee la empresa para el desarrollo de su actividad, mientras que el pasivo y el patrimonio son los elementos de financiación. Dicho de esta manera, el activo sería el destino de los medios financieros y el pasivo junto con el patrimonio serían el origen de los medios financieros. El equilibrio patrimonial de la empresa es el resultado de comparar la estructura económica, activo con la estructura financiera, pasivo más patrimonio. Activo es igual a pasivo más patrimonio. Cuando el activo de la empresa puede satisfacer las partidas del pasivo, podemos asegurar que el patrimonio tendrá un resultado propio. El activo, pasivo y patrimonio permite mostrar la imagen fiable y útil de la estructura económica y financiera de una empresa. Se trata de una información clave a analizar las necesidades, riesgos y oportunidades, por lo que resulta vital un ejercicio fiel y correcto de esta interpretación. Bueno, acá tengo un resumido. Activo es bienes y derechos de una empresa que posee, de los cuales espera obtener beneficios.
Pasivo son las deudas y obligaciones con las que incurre una empresa para poder realizar su actividad, y patrimonio son los recursos financieros aportados por socios y accionistas con la finalidad de obtener beneficios. Las características de un activo: se espera que genere rendimientos futuros, posee valor monetario, es utilizado para liquidar los pasivos y representa una inversión. Más que el pasivo implica una obligación que debe ser liquidada, financia actividades de la empresa y deviene de hechos acontecidos en el pasado. Patrimonio es la clave para producir bienes y servicios, puede ser dinero, bienes, servicios o ser intangible, puede ser de carácter público y privado. Ejemplos: en un activo encontramos las materias primas, deudas de los clientes, dinero en efectivo, inventario, terreno, patentes. En un pasivo encontramos préstamos hipotecarios, cuentas por pagar, deudas a corto plazo, adquisición de muebles, gastos de personal. En el patrimonio encontramos dinero para inmuebles, inversión en bonos y acciones, inversiones de socios, recursos humanos de alta calidad. Los ingresos representan el dinero que una empresa genera a través de sus operaciones normales. Estos ingresos pueden incluir ventas de productos, servicios prestados e intereses ganados, entre otros. Es importante entender que estos ingresos son una parte pues fundamental en la ecuación financiera pues de una empresa y pues juegan un papel crucial en la determinación de su éxito y rentabilidad pues a largo plazo, los cuales se registran en la partida doble como un débito en la cuenta de ingresos y un crédito pues en la cuenta correspondiente. Este método de registro garantiza que cada ingreso refleje correctamente pues, en los estados financieros de la empresa. Este registro es fundamental para la toma de decisiones empresariales, el cumplimiento normativo y pues fiscal, así como para evaluar el desempeño financiero de la empresa. La contabilidad en partida doble garantiza que cada ingreso se registre correctamente, lo que proporciona información confiable y oportuna para la gestión financiera y la planificación estratégica. Por último, pues un ejemplo sencillo sería, supongamos que una empresa vende productos por un valor de 10.000 pesos. La venta se realiza al contado, por lo que el ingreso se registra de la siguiente manera, que pues sería la cuenta, que sería caja, se debita con el monto total de la venta, o sea, 10.000 pesos, porque pues la empresa recibe pues el efectivo como resultado de la venta. Y la cuenta de, pues sería ingresos por venta, se acredita con el mismo monto, que serían 10.000 pesos, porque pues representa los ingresos generados por la venta de los productos.